¿Se mira bien? ¿Se mira bien? Ahí se mira bien. Ven, bueno. Entonces, lo que habíamos visto en las clases pasadas, vimos lo que son las credenciales bíblicas. Dijimos que número 1 es su autotestimonio, o sea, ella misma afirma ser lo que es, y estuvimos viendo las escrituras y eso. Ya vimos que uno de los textos donde ella misma afirma ser lo que es la de 2 Timoteo 3:16, que dijimos que la Biblia dice que las escrituras han sido exhaladas de la boca de Dios. Dijimos, aclaramos que el concepto que ahí aparece es teoneutos, espérenme un segundito que voy a acomodar un poquito la computadora. Ay, perdón, creo que ahí está mejor, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos viendo lo de la Biblia, dijimos teoneutos viene de la Biblia, ha sido exhalada de la boca de Dios. Aprendimos los conceptos importantes, la diferencia entre revelación, dijimos que es lo que Dios ya dio, lo que compete a las escrituras, y la creación, que solo aplica a lo que ya pasó. Iluminación es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando su influencia viene y nos permite dar el discernimiento de lo que está en las escrituras, o iluminación para cuando, por ejemplo, recibimos una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Eso es iluminación. Hablamos del término agiógrafos, que dijimos que son los escritores santos, que son los aproximadamente de 40 a 44 autores, dicen para la Biblia. ¿Qué otro término vimos? A ver, acuérdenme, revelación, iluminación. Bueno, en cuanto a cómo sucedió la inspiración que recibieron ellos, la revelación que recibieron y cómo pasó eso, que pasó escrito, hablamos de las diferentes teorías. Estaba la teoría mecanicista, que dijimos que es la que actuaba como si ellos fueran robots, les iba dictando literal lo que tenían que decir. Estaba la que es la que es por grados, que es la que dice que algunas cosas tienen mayor autoridad que otras, y tenemos la que dice, la que es doctrinal. La teoría doctrinal es la que dice que solo lo que tiene que ver con doctrina ha sido revelado por Dios, que lo que tiene que ver con hechos históricos, geográficos y eso, no. Y la última, que es la plenaria o la verbal, que es la que abarca todo, que todo lo que está en la Biblia fue exhalado de la boca de Dios, todo ha sido inspirado por Dios, y dijimos que aunque fue el Espíritu Santo accionando en ellos, nunca dejó de respetar el perfil de cada uno, es decir, emociones, sentimientos, bueno, no emociones y sentimientos, más que todo la personalidad, pero realmente cuando hablamos de personalidad es eso, es el estilo propio que tenía cada autor. Dijimos que, bueno, eso como autotestimonio, dijimos que el cumplimiento de la profecía, y la otra era, ay, se me fue, la inerrancia. La inerrancia, que dijimos que se refiere a que está libre de error, pero esta palabra de inerrancia bíblica o libre de error, hay que tener en cuenta siempre que solo se aplica a la autógrafa, o sea, a los originales, a lo que hicieron cada uno de estos autores, porque después cada cosa, ya cuando se fue traduciendo, dijimos que cuando hay una traducción, no importa el idioma que sea, no importa lo bien que lo haya hecho el autor, no se trata de que quiso hacerlo por maldad ni que tiene errores, sino que cada traducción es una interpretación. Ya va la emoción y sentimiento de cada uno de los que la traducen, valga la redundancia. Entonces, el término de inerrancia bíblica o libre de error solo se aplica a la autógrafa, o sea, a la original, y que aunque la inerrancia significa que está libre de error, no quiere decir que en la Biblia no encontremos algunas palabras de aproximaciones, otras pueden ser simbolismos. Entonces, eso a veces hace, o la misma historia narrada desde diferentes puntos de vista, que es lo que ocurre con los evangelios. Dentro de la unidad bíblica también, que era la otra, perdón, autotestimonio, inerrancia y la unidad bíblica,
La unidad bíblica dijimos que se refiere a esa unidad temática que lleva desde el Génesis al Apocalipsis, no se contradice entre ella, a pesar de haber sido escrito por 40 y pico autores, autores que tienen diferente educación, ¿verdad? De todo tipo, dijimos que reyes, pastores, coperos, pescadores, a pesar de estar escrita en haber sido escrita en 3 diferentes continentes y en 3 diferentes idiomas, bueno, dos en general, en 2 diferentes idiomas, no se contradicen entre sí y guardan ese hilo de unidad temática, doctrinal, que no permite, o sea, eso nos lleva a lo mismo de estar libre de error. Una cosa lleva a la otra. Y el día de hoy, pues para terminar con esta sección de la Biblia o bibliología, vamos a ver lo que se llama canon bíblico, que yo creo que es como la clase que le gusta más a la mayoría. El canon bíblico, ¿a qué se refiere? A ver si alguno tiene alguna idea y participa. ¿A qué se refiere canon bíblico? A ver si alguien tiene alguna idea. A los libros de la Biblia, ¿cómo están distribuidos? Exacto. ¿Cuáles son los libros que están en la Biblia y por qué los tenemos así? Entonces, esa palabra de canon viene del hebreo canón, con K, y en hebreo quiere decir caña, caña, porque ellos lo utilizaban para medir. Entonces, en nuestras palabras sería como una regla de medir, regla para medir. ¿Y por qué se le dice regla para medir? Porque ¿cuál es nuestro punto de comparación o cuál es nuestro punto de autenticación o verificación de algo? ¿Cómo usted juzga, por ejemplo, cuando va a una iglesia y el pastor predica, cómo usted juzga que esa prédica y ese pastor está hablando sana doctrina? ¿Cómo lo juzga usted? Bueno, su regla de medir es la Biblia. La única manera que usted puede juzgar cómo un pastor está predicando una prédica o si una iglesia, cómo se mueve, no es en base a qué títulos tiene este pastor, ¿verdad? No es en base a la vida que antes tuvo este pastor, ¿verdad? Si antes fue bolo, si antes fue drogadicto, si antes, no. Usted juzga la sana doctrina en base a la regla de medir es la Biblia. Cuando usted recibe una profecía bíblica, bueno, no, perdón, no una profecía bíblica, cuando usted recibe una profecía de parte de un siervo de Dios, cuando Dios le habla a usted, ¿cuál es su regla para medir? La Biblia, nuevamente. Cuando usted tiene que tomar ¿sí? ¿Alguien va a participar? Ok. Cuando usted quiere juzgar. No, alguien tenía una pregunta, un hombre, pero no sé quién es. ¿Verdad que se escuchó la voz? No estoy. Bueno, si no, vuelven a interrumpir. Creo que es el hermano Gerardo. Hermano Gerardo. Soy yo. Dígame. Perdone que la interrumpa. Mire, la verdad es que uno con los años, ¿verdad? Tiene algún grado de formación, pues, ¿verdad? En cuanto a la exposición de la palabra. Entonces, ¿será que no es correcto parafrasear? Parafrasear, pues mire, yo parafraseo mucho, porque ahí cada quien tiene sus dones y sus talentos. Pero con relación, ¿sabe usted a los personajes bíblicos? No, parafrasear porque, no, para eso no, a eso vamos con lo de los dones y talentos. Los evangelistas se memorizan la Biblia, hermano. Entonces, para un evangelista, es bien, bueno, de hecho usted sabe, muy famoso el apóstol Santiago, pero él, todo lo que dice, o sea, si usted verifica cada literal. uno de los versículos que él dice, están exactos lo que él dice. Es literal. Y yo, por ejemplo, yo admiro eso y yo no tengo ese don. El mío podrá ser otro, pero yo no me puedo aprender. Yo me puedo estar 10 días con un versículo, aprendiendo un versículo y usted me lo vuelve a preguntar en 2 semanas y el literal del versículo yo no me lo sé. Sí, seguro. Entonces yo utilizo mucho eso de, como dijo Pablo, pero no estoy diciendo cosas literales. Por eso siempre yo les digo, verifiquen en San Google, ¿verdad? ¿Qué versículo es? Sí. No, pero mi pregunta más está enfocada al hecho de que usted sabe que existen varias diferentes versiones de la Biblia
Y en todo caso, yo apelo más a a la pregunta por el Tanaj, por la Midrash, por la Torá, porque aunque está escrito ahí de otra manera, pero como yo he llegado a una conclusión y no quiero confundir a nadie en todo esto. Cuando nosotros leemos la Biblia que tenemos nosotros, sea NBI, sea Dios habla hoy, sea la Reina Valera, que es la que más tenemos, lleva un relato donde sí comprendo que la exaltación es para Dios, es para Jesucristo, es para el Espíritu Santo. Sin embargo, hay episodios en Tanaj, hay episodios Midrash, episodios en la Torá, donde no es que no se le haga la exaltación al Padre, sino que simple y sencillamente como que son más detallistas con respecto al evento en el que vive, digamos, el patriarca o el que vive el profeta o el juez, ¿verdad? Por decir algo, el rey de Israel en ese momento de la historia. Entonces, ¿qué opina Ok, usted? sí le ¿Qué opina entiendo. usted como maestra? ¿Es incorrecto que uno predique de esa manera sabiendo de que son libros judaicos, ¿verdad? Y que son verdad porque coinciden pues con la palabra Reina Valera? Ok, Pero ahí entonces, se presta para parafrasear porque uno combina, pues, uno combina. entonces le voy a contestar con un ejemplo. La vez pasada, precisamente una persona me preguntó eso, que si era necesario que estudiar hebreo, que si era necesario saber del Midrash y era necesario tener idea de lo que es el Taná o más que todo el Talmud, esas cosas, ¿verdad? Mi respuesta fue, no, necesario no es. Así como para un profesional no es necesario sacar maestrías, ¿verdad? Usted con su carrera tiene, pero ¿por qué usted sigue sacando maestrías? Le decía a esta persona. No es porque sea necesario, usted ya tiene su carrera. Usted sigue sacando maestrías porque aspira a conseguir niveles superiores, tanto para usted mismo, irse retando, como porque aspira a un mejor nivel de vida, le decía la persona, ¿verdad? Lo mismo para mí, similar ocurre con todo esto del Tanal, Midrash, el Talmud y todo esto. Usted, con saber lo que está escrito en la palabra, que le habla de salvación y le habla de Yeshua y que Él es el camino, con eso tenemos para ser salvos, ¿no? Eso es lo necesario, eso es lo Correcto. necesario para todos. Ya, ir avanzando en conocimiento, ir adquiriendo conocimiento del hebreo, ciertas cosas griegas, sacar este curso de teología, conocer del Talmud, conocer del Midrash, no es necesario. Lo que pasa es que usted ya no se puede quedar con la misma lechita que le daban de comer hace 15 años, ¿verdad? Sino que Es usted correcto. tiene que ir profundizando y alcanzando niveles superiores. No sé si con eso contesto. Solo un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo que de repente es el más conocido por todas las personas. Para el caso, eh, cuando, cuando Abraham pues sale con Isaac, todos piensan de que Isaac era un niño. Y entonces a nosotros los libros, los textos hebreos, los judíos, por cuestión de cronología en el tiempo, nos enseñan que Isaac tenía 37 años, Reina Valera no lo dice, ¿verdad? Exacto. Y luego, Correcto. ¿qué acontece simultáneamente antes de que Abraham baje del monte Moriah con Isaac? Entonces acontece, quizás en el momento o al llegar, pero no lo dice Reina Valera, la muerte de Sara. Sara llega a 125 años de edad porque explican los libros hebreos que ella escuchó la voz del enemigo que le dijo, están sacrificando a tu hijo, a tu único hijo. Entonces, esas cosas impactan, porque como Sara, ¿verdad? Con la trayectoria que tuvo, que se vio materializado el ángel, ¿verdad? Y le hizo el milagro en su vejez, dejarse llevar por una palabra del enemigo, y como no lo relata Reina Valera,
Es ahí donde quería yo llegar. ¿Es correcto que yo en un mensaje lo diga? O sea, ya lo he hecho, pues. Claro, ¿sabe por qué? Porque si ese es su llamado y eso es para lo que usted está, que es estudiar cosas más profundas y secretos, pues de hecho es su deber exponerlo, ¿verdad? Porque ese es llamado y don del hermano Gerardo. Lo que nosotros, hermano Gerardo, no podemos esperar ni exigir es que todos los demás sientan ese mismo deseo, anhelo o inquietud por investigar las mismas cosas que usted investiga. ¿Me explico? Correcto. Eso Muchas es lo que gracias. nosotros no podemos esperar, que los demás Muchas, sientan esa misma inquietud. O sea, si nosotros muchas tenemos un gracias, llamado maestra. específico, exacto, es su deber, pues. Porque realmente yo, Abby Halem, considero que lo que está en la Biblia, que nos ha llegado a todos, se hace por Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, recuérdense que el que está en control de la historia es Yahvé. Entonces, Amén. en la Biblia que nos llega a todos está lo que Él quiere que todo el mundo sepa. ¿Ok? Las doctrinas básicas están ahí. Entonces, la enseñanza que quería Él con el episodio de Abraham y su hijo sacrificado, que es el de la obediencia, es lo que Él quiere que llegue a todo mundo. Por eso está en todas las Biblias y en todos los idiomas. Ya todo aquello que nosotros investigamos y estudiamos aparte del Talmud y de lo que dicen los sabios hebreos, que es folclore y cultura hebrea, ya ese es conocimiento más secreto o específico que llegará a algunos pocos. Pero si ese es su llamado, claro, usted cuando expone, cuando predica, tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero como le digo, no esperar que todo mundo sienta la misma emoción que usted al hacerlo. Entonces, sí. Hablando de eso, sigamos. Entonces, seguíamos con lo otro. ¿Cómo juzga usted cuando una decisión suya es correcta o no es correcta? Si usted lo juzga en base a lo que usted siente o lo que usted piensa, probablemente su decisión sea errónea. Entonces, usted tiene que juzgar con la regla de medir, que es la Biblia. Si algo está bien o algo está mal, con la Biblia. Entonces, por eso viene el término de canon. Canon viene de caña, que usaban ellos para medir. Nuestra regla de medir, cómo juzgamos una prédica, cómo juzgamos una profecía y cómo juzgamos incluso nuestras acciones, tiene que ser siempre acorde a qué? A las Sagradas Escrituras. Porque es lo que nosotros sabemos, cómo nos llega a nosotros lo que Dios ha dicho de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el día de hoy, bueno, en su libro está, en el manual, o sea que no es necesario hablar de qué criterios tomaban en cuenta. Entonces, el hebreo, para formar su Taná, lo que tomaba en cuenta era, número 1, que tenía que estar escrito en hebreo. 2, tenía que haber sido escrito por un profeta reconocido por ellos. Si el pueblo no lo reconocía, lo siento, no entraba al canon. Y 3, la profecía debía cumplirse. Si la profecía no se cumplía, pues no entraba al canon. Entonces, ya sabemos cuáles son los 3 criterios más importantes para el canon hebreo, que es lo mismo que decir palestino. Y tenemos por otro lado el canon alejandrino. ¿Por qué alejandrino? A ver, ¿quién me contesta? Un punto extra. Porque fue la primera que tradujo el Antiguo Testamento y fue la librería más grande que había. Alejandría era conocida por ser eruditos y sabios y era no el pujultre en lo que era conocimiento. Diego, apunte ahí un punto extra para Pamela. Exacto. De ahí viene el término de canon alejandrino. Quiere decir que me puso atención en la clase, porque eso, bueno, entonces eso lo dije yo, que la librería más grande estaba en Alejandría. Ptolomeo II manda a traducir del hebreo al griego, se llamaba Septuaginta. Entonces, por eso es el orden de libros que la Septuaginta tiene, se llama canon alejandrino, que es el mismo que tiene la Biblia católica. Alejandrina, la Biblia católica. Y tenemos el de la Biblia protestante. Como siempre, ni con el uno ni con el otro, ¿verdad? Bueno, entonces, este canon hebreo o palestino
para ello solo agarra el Antiguo Testamento. Recuerden que para el hebreo, el Nuevo Testamento, como es el que habla de Yoshua, no puede tener los libros del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se gira en torno a Jesús, ¿verdad? Entonces, en el canon hebreo palestino solo está el Antiguo Testamento. Claro, ahora sí han sacado Biblias mesiánicas y no sé qué, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro. Y las Biblias mesiánicas pues sí tienen todos. Pero el canon hebreo o palestino solo tiene Antiguo Testamento y es lo que conocemos como Tanakh, con K o con J, dependiendo de cuál usted está usando, la transliteración. Pero en general se pronuncia Tanakh, como con J. ¿Ok? ¿Y por qué reciben ese nombre? Entonces vamos a ver. Hemos hablado que el hebreo lo que utilizaba mucho era como la memotecnia o los acrósticos. Para aprenderse y sacar sus palabras y todo, el hebreo, eso es lo que tiene de bonito. Entonces, en este caso, el Tanakh representa eso, un acróstico. Vamos a ver qué tiene. Torah. Esto viene de Nevim, que es el plural. Nevía sería el y Ketuvim. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿De dónde viene la palabra Tanakh? Entonces, cuando ustedes hablen de la Biblia, cuando digan la Biblia hebrea, o sea, ellos no le dicen Biblia. Para ellos solo es el Tanakh. Y solo corresponde a Antiguo Testamento. Y esto es lo que contiene. Torah, Nevim y Ketuvim. Por eso se divide a eso corresponden cada una de las palabras. Torah, que ya sabemos que es que lo que le decimos normalmente nosotros la ley. O el Pentateuco, ¿no? Que son 5. ¿Estamos bien hasta ahí? Nevim, que son los profetas. Nevim es el plural de profetas. Nevim, que son los profetas. Para ellos se dividen, o sea, recuerden que no es la misma organización de libros que nosotros tenemos, eso quítense. Profetas, que lo dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Entonces, en los posteriores es posterior al exilio. Entonces, todos los 12 menores que nosotros conocemos, Oseas, Joel, Amós, Abías, bla, 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 bla. Todos esos los conocen como profetas posteriores. Y en profetas anteriores, para ellos un profeta anterior es Josué, por ejemplo, Jueces, Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. O sea, para ellos, Isaías y Ezequiel son todos, Josué que para nosotros, Josué y Jueces, y Samuel, perdón, que para nosotros es histórico, para ellos lo tienen como profetas, tan anteriores y posteriores. Entonces, aquí están todos esos, Josué, Jueces, Samuel. Los posteriores son los menores que nosotros conocemos. Y los que tuvimos son los escritos. Nevim y Ketuvim son los escritos. Y se dividen en 3 partes. No sé si logran ver. Ven. Yo no sé los demás, pero yo no. Nada. No. Veo allá en la pizarra, sí. No. Hasta Tanakh. Seba, papá, vos sos un guirro. Yo no, mi hijo, no ponga que no sé. La vista, ¿verdad? Ya no es 2020. Bueno, ¿cómo te explico que le voy a poner a la pantalla una lupa encima para poder ver? Bueno, entonces, y los escritos se dividen en 3 partes. Aquí vamos a poner las 3. Los de sabiduría,
que son los que ya sabemos, ¿verdad? De Job, Salmos. No ves si, a ver, espérenme, que ahí, yo nunca no había visto que ahí tengo chat, espérenme. ¿Qué precio las debemos de hacer la palabra de Dios? Sí, José Eduardo, Chaguito, ahí listo. Ah, buenas tardes. Está bien, Bessie. Ya lo leí, el chat. Bueno, los de sabiduría, los rollos, que les conoce como Mejilot, y los otros. En los otros tenemos los que se conocen como históricos. Ok, entonces, los primeros 5 libros, lo importante, no se tienen que hacer, a mí lo que me gusta es como inquietarlos para que sepan, pero esto lo que tienen que saber más que todo es, número 1, que solo es el Taná, para ellos es el Antiguo Testamento. Y 2, que no están en nuestro mismo orden. Aunque tenemos los mismos libros que ellos, no están en nuestro mismo orden. ¿Cuál es el orden que ellos tienen? Torá, sí son la primera, que son los 5 libros de la ley. Después vienen los Nevi'im, que son los profetas, anteriores y posteriores. Desde ahí ya tenemos diferente orden, porque ellos consideran a Josué, jueces y eso, no como históricos, sino como profetas. Y los posteriores son los menores, que nosotros conocemos. Y termina con los Ketuvim, son los diferentes escritos. En esos escritos tenemos los de sabiduría, que ya sabemos que los de sabiduría son Job, Salmos y Proverbios, ¿verdad? Y los rollos, que son 5, estos son 3. Los rollos son 5, que son los Mejilot, son todos esos de Eclesiastés, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Ruth, Lamentaciones y Esther. Estos son los que se leen, se llaman aparte y los tienen aparte como los 5 rollos Mejilot, porque son los que se leen en las fiestas. Para cada fiesta, por ejemplo, la de Shavuot es una, cada fiesta recibe su libro en el cual el hebreo estudia. Eso no es necesario aprendérselo. Y termina con los otros libros, que son los que conocen como históricos. Entonces, para ellos, Daniel, nosotros lo tenemos como un profeta, pero ellos lo tienen como algo histórico a Daniel. Y termina el último libro, que quiero que sepan, que en todo el Taná, el último libro como es un histórico, para ellos está Esdras, Nehemías, Daniel, y el último histórico son primera y segunda de Crónicas. Entonces, para ellos todo termina en el libro de Crónicas. Entonces, si ustedes ven, es un orden totalmente diferente al nuestro. Entonces, ¿cuál es el primer libro de la Taná? Génesis, obviamente, o Bereshit, como le dicen ellos, y el último libro del Taná es Crónicas. Entonces va desde, son los mismos que nosotros tenemos, pero no están en el mismo orden y aparte no están en el mismo contenido, porque nosotros tenemos, por ejemplo, primera y segunda de Samuel. Para ellos Samuel es un solo libro. Tenemos primera y segunda de Crónicas. Para ellos es un solo libro. ¿Y Apocalipsis en dónde está? Apocalipsis dónde se encuentra. Acuérdense que Apocalipsis, como es del Nuevo Testamento, no lo tiene el canon hebreo. El canon hebreo, que es el Taná, solo es Antiguo Testamento. Ellos no tienen Nuevo Testamento. Judío, que es el canon, no lo tiene. Que ahora hay Biblias mesiánicas, dicen, o sea, sí incluyen el Nuevo Testamento, pero el canon original hebreo palestino, que es el judío, y lo que manejan los judíos ortodoxos, solo es el Taná, solo es Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Crónicas, y ahí se acaba. Tiene Malaquías, para nosotros termina en Malaquías, ¿verdad? Antes de entrar a Mateo, pero porque tenemos otro orden. Pero este es el orden, que es un orden que tiene lógica. Entonces, para ellos, claro que tiene lógica el orden que ellos tienen. Nosotros es un solo rollo. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver lo otro. Entonces, si ya tomaron esto, déjame que no encuentro el borrador. A mí, disculpe, estos son los que usan los egipcios, los judíos. Es que tengo un amigo egipcio que va donde esas congregaciones que usan los sombreritos negros y que una barba larga. Y los colochitos. Sí. Ah, bueno, si es judío ortodoxo, para él solo existe el Taná. Esto que le acabo de anotar.
Pero Usted con él, ellos, ellos solo hacen mucho hincapié en que Jesús no resucitó, sino que fue robado de la tumba. Eso es lo único que dicen esa del es una Nuevo manera de Testamento. decir, exacto, porque esa es una manera de, si él no resucitó y no fue, y fue robado de tu tumba, quiere decir que él fue un mentiroso primero, porque él dijo que resucitaría y si no lo hizo, entonces le quitaríamos autoridad como profeta y se le quita autoridad como hijo de Dios, que vino y resucitó. Correcto, pero entonces, somos del Taná, asumamos que usted y yo vamos a esa iglesia. Entonces ahí está el hombre y que tiene unas cosas adentro de las mangas, yo no sé. Entonces, y nos dice de que Jesús se lo robaron, se lo llevaron a saber a dónde. Pero los profetas no hablaron sobre la resurrección en el Antiguo Testamento. Isaías lo habló. Entonces, ¿cómo interpretan eso ellos? Sí, sí, exacto. Acuérdense que para ellos el Mesías no ha venido, ellos lo siguen esperando. Porque ellos siguen esperando al Mesías que viene en caballo blanco, correcto, al Mesías como rey, al Mesías como guerrero que viene a traerle destrucción a todos. Entonces ellos siguen esperando a ese Mesías y ese Mesías para ellos es el que tendría que resucitar al tercer día, al que esperan. Ah, o sea que la profecía, todo eso que se Antiguo Testamento no se ha cumplido, según ellos. Estamos exacto. En stand-by. Porque el Mesías no ha venido. Ok. Ya, entonces, es muy importante entender esto porque igual nosotros tenemos que meternos en su cabeza, pues, en su cultura. Por eso es tan difícil para ellos creer en un Jesús. Porque para ellos su verdad es únicamente esta. Entonces pongámonos nosotros. Si nosotros desde que nacimos nos han hablado de Jesús, como que es bien fácil, ¿verdad? Creer en Jesús. Porque desde que nacimos nos han hablado de Él. En todas partes nos hablan de Él. Todo gira en torno a Él. Antes de Cristo, después de Cristo. En las escuelas celebramos que casi siempre en diciembre se hacen actos cívicos, actos en relación a los nacimientos de Jesús, en la mayor parte, ¿verdad? Todas las escuelas tenemos clases de Biblia, o algunas tendrán catequesis, lo que sea, pero siempre desde que nosotros nacemos en nuestra cultura, por lo menos hemos escuchado del tal Jesús y sabemos de qué se trata, pero pónganse en la cultura de ellos, ¿verdad? Y donde ellos viven. Los judíos. Pero los asfixia, Abby. Yo lo digo porque mi amigo egipcio ya es un hombre mayor y yo lo conozco desde hace 7 años y para gloria de Dios, pues a través de mí conoció a Jesús, Jesús me usó a mí, porque la gloria no es mía, ni el mérito tampoco. Realmente a veces lo que llegamos a la conclusión, bueno, nosotros ya hemos llegado a conclusión eso, lo estudiamos desde el inicio, nosotros podemos lanzar la palabra, pero al final solo el Espíritu Santo da el convencimiento, o sea que es el mero Jesús resucitado que se les tiene que presentar a ellos. ¿Sí? Y lo expulsaron de la iglesia. Va, le hago corto el cuento. Es lo que suele suceder. Pregunta, ¿sí? Maestra. Por lo menos 2 cosas. No quisiera quitarle demasiado tiempo porque sé que la enseñanza es de 1 hora, pero aquí surge una inquietud. Si en el Tanaj hay relatos continuos, no solamente en Bereshit, en Génesis, acerca de lo que está escrito en Reina Valera, el ángel de Jehová, que nosotros sabemos que es Yeshua antes de la encarnación. Como una teofanía. Entonces, ¿cuál es la postura del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo y de todas estas corrientes de los judíos? Luego también está la otra parte de Isaías 53, que ellos o lo quitan o dicen que el personaje del que se habla es el mismo pueblo judío. Okay. Y la otra pregunta, para hacerlo de un solo, no estar interrumpiendo tanto, es el libro de los Salmos. ¿Es discutible hasta el día de hoy el autor de capítulos compartidos o solo David o Moisés con David? Bueno, eso de hecho, dependiendo de la crítica, por ejemplo, la alta crítica, que son como los científicos, por así decirlo, le atribuyen todos los salmos a David, ¿verdad? Pero hay cosas que como nosotros sabemos que pareciera que fueran pedacitos de diferentes que se fueron uniendo. Pero como para el judío, lo que le da autoridad es haber sido escrito por un profeta o por un personaje reconocido, o sea, para el judío tiene que haber sido escrito por David. ¿Me explico? Para el judío tiene que haber sido escrito las cosas por Moisés. En la alta crítica, que es lo que ahora, en estos tiempos, estudia la ciencia, no me quiero meter esos rollos,
Pero, por ejemplo, la alta crítica ni siquiera considera que Moisés escribió el Pentateuco. Dicen que es imposible. Ajá. La alta crítica, que Sí. son ahora los científicos de ahora, dicen que son compendios de muchas personas diferentes, agregándole pedacitos, y que se lo atribuyen a Moisés para poderle dar autoridad. Y lo mismo ocurre con Salmos. Que incluso Salmos, Otro detallito, se perdón. habla de una persona, ahorita a mí se me escapan los nombres, como les digo, yo soy muy, pero hay de un rey o príncipe que habla Salmos. En un Salmo se habla de un príncipe, Lemuel creo que es, ¿verdad? Lemuel. Incluso a ese No tal estoy Lemuel, seguro. que ni se sabe quién es, se le atribuye Sí. una parte de haber escrito los Salmos. Entonces, para el Sí. judío eso no es aceptable, porque para él lo que le da autoridad al canon es haber sido escrito por un profeta rimbombante y reconocido. ¿Ok? La alta crítica ahora, que son los estudiosos científicos, dicen que no pudo haber sido como nosotros lo manejamos, sino que cada libro tuvo que haber sido de repente escrito por pedacitos, por diferentes personas. ¿Ok? Para el final, a mí, no me lo da la autoridad quien lo escribió. Para mí, me lo da el haber sido exhalado de la boca de Dios. Quien sea que lo haya escrito, ¿verdad? Ahora, con respecto al Mashiach, Uh-huh. eh, La otra pregunta. Usted me hizo la pregunta del ángel de Yahvé. Ok. exacto. Nosotros así lo reconocemos, como la figura preencarnada de Jesucristo. Pero para entender al judío, igual hay que meterse en el contexto judío, en la cabeza judía y en la creencia judía. Usted sabe que en el contexto judío sí creen en todos los ángeles. Está Rafael, está Miguel, incluso las oraciones que se hacen en el Sidur, hay unas que son para la noche y dice: a la derecha tengo a Miguel, a la izquierda tengo a Gabriel, enfrente tengo a Uriel y atrás tengo a Rafael. Así es la oración. Si nosotros escuchamos eso, para nosotros los protestantes es blasfemia casi, ¿ah? Sí, sí. Está resguardándonos con ángeles, ¿no? Para nosotros protestantes es como blasfemia, resguardándonos con ángeles. Y así dice el Sidur de todos los judíos, ¿verdad? Pero hay que meternos en el contexto de ellos. Para ellos, cada ángel es una manifestación de los atributos de Dios. Entonces, cuando yo digo Yahweh Rafa, yo digo Dios es tu sanador. Pero Rafael, que es el arcángel Rafael, para ellos es la misma manifestación de Yahvé. Entonces, así entienden ellos al ángel de Yahvé también. Una manifestación del mismo Dios. Ay, me va a perdonar que la siga interrumpiendo. Mire, ahorita con lo que acaba de decir, me remonto a Génesis 1:1. Dígame usted, cuando el Eterno dijo, hagamos a nuestra imagen. Hagamos. El plural en hebreo. El plural en hebreo yo lo he estudiado en el sentido tiene que ser más de dos. no, el plural en el hebreo tiene que ser no es la cantidad, no es la cantidad, sino que es a lo mismo que usted hace de comentario. Hagamos en la complejidad del Eterno con todo y sus atributos, no como la Trinidad o Triunidad que nosotros conocemos. Bueno, pero ¿ha escuchado eso? ¿Lo ha leído? No quiero dejarlo con las ganas, pero las clases de las después de antropología, vamos a ver el tema de hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, eso pero Caifás, pero por último, pero ¿verdad que Caifás lo reconoce? Claro que sí. Bueno, es que lo que pasa cuando todos los judíos que conocieron a Jesús, reconocieron la autoridad en Jesús. Los que lo conocieron, reconocieron la autoridad. Y mucha gente, los estudiosos y la alta crítica, dicen que quienes lo conocieron, es imposible que no hayan reconocido que era el Mesías. Lo que pasó es que no les gustó, porque como ellos ya andaban embelesados con el poder y la política y eso, lo que no les gustó es que él les estaba quitando credibilidad a ellos. Como Herodes. Exacto. Entonces, probablemente Caifás sí supo que era el Mesías. Los de la alta crítica dicen que es imposible que los conocedores de la Biblia, del Taná, no lo hayan reconocido al verlo. Dicen que es imposible. Caifás lo dijo. Por eso le digo, dicen que es que muriera él. El problema es que se convirtió en un pleito de poderes. No quería, él les quitaba credibilidad y les quitaba autoridad.
Entonces les iba a quitar sus privilegios de seguirle cobrando impuestos al pueblo y seguirse valiendo del pueblo. Ya, seguimos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Chequen aquí. Bueno, el canon alejandrino católico es el que están en las Biblias católicas. Más de alguno de ustedes tiene que tener alguno en su casa o alguna abuelita que lo tiene. Este tiene los mismos libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como nosotros los tenemos, ¿verdad? Antiguo y Nuevo. Ay, perdón. Con la diferencia que en el Antiguo tiene 7 libros más. Entonces, en el Nuevo Testamento, nosotros con los católicos no tenemos ningún problema, son los mismitos. En el Antiguo Testamento tenemos los mismitos, en el mismo orden, solo que con 7 libros de más. En el Antiguo Testamento, 7 libros de más. ¿Cuáles son esos 7 libros? El nombre es deuterocanónico. ¿Habían escuchado ese término? Deutero viene de segundo y canónico del nombre canon. Segundo canon. Fueron libros que fueron reconocidos posterior. O sea, son libros que son reconocidos ya como en el siglo, creo que como por el siglo XIV, XV, por ahí. Avi, tengo una pregunta. ¿Verdad que en el católico, o sea, las Biblias católicas hay algunas que son escritas como por sacerdotes de antes? O sea, como, por ejemplo, como Sabiduría y no me recuerdo cuál otro libro más, creo que son escritos por ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, tienen 7 libros más. Tienen a Baruch. Nosotros no lo tenemos. Pero Baruch era como el describiente ¿de quién? De Jeremías. Entonces, si usted lee Baruch, es muy similar a Jeremías. ¿Ok? Como habla. Tenemos a Eclesiástico. Tenemos a Judith. Tobías. Judith, Tobías. 2 Macabeos. 1. 2. ¿Cuál otro me escapa? A ver. Baruch, ese es Judith. Tobías. ¿Cuál se me escapa? ¿Quién se lo sabe? No. Ay, me falta uno. Ya me acordar. Sabiduría. Sabiduría. Sí, sabiduría, sí. Es la otra, sabiduría. Que son los que son parecidos. Entonces, si usted lee en Sabiduría, parecido a los Salmos y a Proverbios. Y si leen Eclesiástico, parecido a Eclesiastés y igual a Salmos y Proverbios. Son como consejos. Baruch, ya les dije que es muy parecido a Jeremías porque era se supone que era el escribiente de Jeremías y hizo uno parecido al de él. Judith, pues relata la historia de una mujer que se disfraza ahí y logra salvar al pueblo. Muy parecida a otras historias también. Tobías, ya sabemos que es el del hombre que va a ir a rescatar una doncella atormentada por un demonio. Y Macabeos 1 y 2 son libros históricos. Entonces, si usted quiere saber del pueblo judío en el tiempo exílico, en el tiempo del exilio, de los 400 años, perdón, de silencio, no puede dejar de leerse Macabeos 1 y Macabeos 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos satanizar estos libros. ¿Ok? El problema es que a nosotros, los protestantes, nos enseñan que todo lo que huele a católico es malo. Y a los católicos les enseñan que todo lo que huele a protestante es malo. Y no es así, ¿verdad? Entonces, estos libros entran en el segundo canon de la Biblia católica. ¿Por qué nosotros no los tenemos? Porque nosotros nos apegamos al Tanakh hebreo, lo que el Antiguo Testamento del hebreo agarra. Y estos 7, el pueblo judío no los reconoce. Entonces, Romanos 8 creo que dice, ¿verdad? ¿Qué tiene de bueno ser judío? Que a ellos les ha sido confiado los oráculos. Dice la palabra oráculos en algunas versiones, pero en otros dice profecía. Entonces, lo que quiere decir es que a ellos les fue confiada esta revelación. Entonces, por eso nosotros nos quedamos con el Antiguo Testamento tal y como está en el Tanakh. No tomamos estos 7 libros. Lo que no quiere decir
es que sean malos, que no hay que leerlos, que son el demonio. No, ¿ok? El mismo San Agustín dijo que podían ser utilizados como devocionales. Lo que no, por ejemplo, podemos, el error que no podemos caer, no es un error, pero al tenerlos en la Biblia, si nosotros los tenemos impresos en la misma Biblia, decimos que tienen la misma autoridad, ¿verdad? Que los demás libros. Y para estar en la Biblia tienen que estar libres de error. Sin embargo, con estos libros no ocurre eso. Algunos tienen errores geográficos, algunos tienen errores de tiempo o históricos, cronológicos, algunos tienen errores doctrinales. Al inicio los judíos decían que era porque no estaban escritos en hebreo, pero en las cuevas de Qumran, si ustedes estudian lo de los rollos del Mar Muerto, van a ver que a medida van escarbando y encontrando excavaciones y cosas antiguas, han aparecido, creo que el de Tobías está en hebreo. Entonces, en base al idioma, ya el Tanakh no podría descartarlo, pero tiene alguna que otra doctrina. En otro de estos libros, no me acuerdo, creo que también es el mismo Tobías, es de donde saca la doctrina, la Iglesia Católica, de pagar para que los muertos pasen de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el libro de Enoch? No. Estamos hablando de los deuterocanónicos. Enoch entra en el tipo de apócrifo. Eso es otro término. Entonces, estos son deuterocanónicos o segundo canon, ya vamos a hablar. Es decir, 7 libros que la Iglesia Católica aprueba y los mete en su canon. Pero aparte tenemos lo que se conocen como apócrifos. ¿Qué es lo que está hablando el hermano? Hay apócrifos y hay pseudoepigrafía. Apócrifo viene del término oculto. Algo oculto, algo que no está a la luz para todos. Entonces, Enoch entra en el término, en Enoch también están unos que dicen el evangelio ¿cómo se llama? De Tomás, el evangelio de María Magdalena. ¿Han escuchado? Evangelio de María Magdalena, evangelio de Tomás, evangelio no sé qué, hay un montón. Todos esos son los apócrifos o libros ocultos. Y la pseudoepigrafía, le menciono Enoch porque Enoch en algunas partes lo va a encontrar como apócrifo o oculto y en otras lo va a encontrar como pseudoepigrafía. Pseudoepigrafía es cuando alguien escribe algo y le da el nombre de otra persona para darle autoridad. ¿Qué quiere decir? Que Enoch no fue escrito por Enoch, fue escrito por alguien más y le dio la autoridad a Enoch para tener autoridad. Entonces, ¿cuál es el término? Eso es lo que pasa con Enoch. Usted lo puede encontrar como apócrifo o como pseudoepigrafía. Entonces, ocurre lo mismo que hablábamos. ¿Es necesario o prohibido leer Enoch? No. Creo que es como les hablaba. Todos estos libros, aún estos, no tienen iluminación divina. Sí, el Espíritu Santo algo tuvo que mostrarles, pero no están catalogados dentro de la revelación o canon porque alguna que otra cosa puede tener errores doctrinales, errores geográficos, errores históricos, y si una vez que ya admite error en el libro, no pudo haber sido exhalado todo de la boca de Dios, ¿verdad? Tiene que haber sido escrito una parte de la mente humana, si tiene error. Esa es la única razón por la cual no lo encontramos dentro del canon, pero no es que estoy diciendo que está prohibido leerlos. ¿Tienen iluminación? Sí. Dios a todo mundo le puede dar una iluminación diferente, ¿ok? Como ahora tantos autores también que hay, pero la diferencia está en que no pueden estar dentro de la Biblia en el canon con los otros 60 y pico libros que tenemos porque tienen errores, ¿sí? Entonces, bien importante para el examen, la diferencia entre apócrifo y deuterocanónico. No son lo mismo. No digan apócrifo estos 7 libros porque es un insulto para la Iglesia Católica, ¿sí? Esos no son apócrifos, se conocen como deuterocanónicos o libros del segundo canon, aprobados como en el siglo XV. Yo soy mala con las fechas también, pero por ahí búsquenlo cuando fue aprobado. Esto fue aprobado en respuesta a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Porque como habían varias cosas que la Reforma estaba diciendo, entonces hasta en ese momento son incluidos dentro del canon para darle validez a ciertas doctrinas que se practicaban como el pago de las indulgencias, porque en uno de esos libros aparece algo así de poder orar y pagar para que una alma penante pase de un lado a otro, ¿sí?
Y, como siempre, nosotros, en el protestante, hicimos un mix de ambos, ¿no? Perdón, un mix de ambos. Tenemos el Antiguo Testamento del canon palestino, o sea, el mismo contenido que este, pero en el orden del alejandrino, que empieza en Génesis y termina en Malaquías. O sea, es una mezcla, ¿verdad? Y le sacamos los 7. Y para el Nuevo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento del canon alejandrino. Del protestante, nosotros como siempre, en una mezcla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, si yo les pongo en examen, porque casi siempre pregunto, nuestro Antiguo Testamento tiene los mismos libros que ¿cuál canon? Que el hebreo. El hebreo. Exacto, porque recuerden el alejandrino, aunque tenemos el mismo orden que el alejandrino, pero le agrega 7 más. Entonces, tenemos el orden o la distribución del alejandrino, pero el contenido del Tanaj. Y en el Nuevo Testamento tenemos, ahí sí no hay discusión, tenemos igualito con el palestino. Perdón, con el alejandrino. ¿Y cuáles son las cosas que, ya dijimos cuáles son los criterios de canonicidad para el hebreo? A ver si, eso se lo voy a apuntar. Para el hebreo es haber sido escrito en hebreo, haber sido reconocido por un profeta, y el tercero que les dije, ¿cuál fue? Que la profecía tiene que cumplirse. Que la profecía debe cumplirse. Y los criterios de canonicidad. En el manual ustedes pueden encontrar más datos históricos, ¿verdad? Y si a ustedes les gusta el tema, pues igual pueden googlearlo. A mí me gusta que googleen y que pregunten. Y los criterios de canonicidad para el Nuevo Testamento es haber tenido una prueba de autoridad, es decir, que la iglesia desde el momento los reconociera. O sea, se reconocía a Pablo, se reconocía a Pedro. La prueba misma de la unidad, que les dije, de la unidad doctrinal, que los libros del Nuevo Testamento no se contradigan. Y como les dije, autoridad, aceptación por los que estaban en el momento, y la unidad, que no se contradiga. Entonces, 3 criterios de canonicidad para cada uno. Les voy a pedir. A mí me gusta el número 3, ya saben. Desde cuando hay cosas de numeración, apréndanse 3. 3 criterios de canonicidad del antiguo y 3 criterios de canonicidad del nuevo. Y otra cosa para aquí. Razones por el cual los apócrifos, les puedo preguntar, o los deuterocanónicos no son admitidos en nuestro canon. 3 también. Ustedes me pueden decir, tenían errores doctrinales, tenían errores geográficos, tenían errores históricos. Otra que no hablamos, pero Jesús en ningún momento hizo referencia a ninguno de estos 7 libros. La mayor parte, como cuando hay una diapositiva en la presentación de bibliología, hoy se la va a mandar Diego, hoy o mañana. Hay una diapositiva que habla cuántos versículos del Nuevo hacen referencia al Antiguo, y casi para todos los libros hay una referencia. Creo que son muy pocos, como ella menciona qué libros son, Ruth y 2 más que no reciben referencia, pero ninguno de estos fueron referidos por Jesús. Entonces es otra razón por la cual no se toman. Bien importante de estos libros, ahí dice en su manual, casi todos los libros, cuando venía una profecía, decía el escritor, así ha dicho Yahvé, así ha dicho Yahvé. En ninguno de estos libros aparece la palabra así ha dicho Yahvé. De hecho, creo que Baruch es el que dice así como, me ha parecido a mí bien escribirles esto, algo así. Uno de esos empieza hablando así como, o sea, yo quise escribirles esta historia. Parafraseando, ¿verdad, hermano? Parafraseando. Pero en general, ninguno menciona el así ha dicho Yahvé. Jesús no los menciona, o sea, no hace referencia a ellos. Como les digo, todos estos, la fecha de escritura corresponde a los 400 años de silencio, cuando Yahvé había dicho que no iba a dar profecía, ¿verdad? Una cosa es no dar profecía de lo que va a ocurrir, pero otra cosa muy diferente es que ninguno de ellos hayan sido iluminados. Pregunte, Pamela.
¿qué significa en la literatura que estamos leyendo no están en el canon judío? Porque se refiere a los apócrifos pleca deuterocanónicos, es la tercera. Perdón, la segunda, no están en el canon judío, rechazados totalmente por Habnia. ¿Qué es Habnia? Por Jamnia era como un colegio, como ahora, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene su colegio cardenalicio y se reúnen y dicen que sí y que no. Bueno, entonces, similar, en Jamnia había un colegio de puros eruditos judíos, ¿verdad? Entonces ellos totalmente rechazan, como eruditos judíos que se reúnen y vuelven a aprobar este Taná, o sea, como que lo vuelven a llevar a revisión, vuelven a rechazar estos 7 libros. Jamnia era un colegio de eruditos judíos, como decir el colegio cardenalicio ahora. Entonces ellos vuelven a aprobar estos y rechazar estos, y nosotros que creemos en el versículo de Romanos 8, que la ventaja de ser judío es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, la profecía y los oráculos, dice ahí. Entonces, por eso nos quedamos con el Taná que reconoce los judíos. El problema es que Dios es un Dios de revelación progresiva. El Antiguo Testamento, les he dicho, no podemos poner a comparar, porque el Antiguo Testamento es un Dios que quiere demostrar su existencia, que Él es el único y el verdadero, y su pueblo escogido es Israel. Entonces, para eso. Pero es como un embudo. Es un embudo, así, algo así como embudo. Pero una vez que llega el nacimiento de Jesús, o sea, en el Antiguo Testamento empezamos en Génesis y está toda la humanidad en grande, el embudo. Pero vemos cómo poco a poco ese embudo se va ensanchando porque Yahvé se va poniendo más celoso, enojado. Pero cuando nace Yoshua, vemos que ese embudo se vuelve a abrir. Y ahora dice, no hay judío ni gentil. O sea, la salvación es para todas las naciones, es para todo el mundo, es para los gentiles. Entonces, es diferente la revelación del Antiguo con el Nuevo porque es una revelación progresiva. ¿Sí? Dele. Pregunta. Pregunta. Primero, Pamela. Perdón. Sí. Disculpe que le interrumpí. Tengo una pregunta que me la realizó casualmente mi papá. Me dijo, Pame, y se la voy a hacer a usted porque tal vez usted me ilumine un poco. Pame, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento hay un Dios que profesa amor, perdón, redención? Y en el Antiguo Testamento es un Dios que quiere arrasar con todos, que mata pueblos enteros, niños, bebés descuartizados, me dice. ¿Cómo es eso? Que de bueno pasó a ser que arrasaba, que ni bebés perdonaba. No es un Dios diferente y que cambió. Es justo lo que le acabo de decir. La revelación es progresiva. En el Antiguo Testamento estamos enfrentados contra un montón de naciones paganas que están acostumbradas al sacrificio humano y sacrificio de niños. Entonces viene Yahvé, y eso es lo que las naciones paganas conocen, sacrificios. Entonces él se presenta como un Dios que también pide sacrificios, pero lo que quiere demostrar en el Antiguo Testamento es que él es el único y verdadero, y que todo aquel que se opone a Israel le va mal. Entonces se demuestra en el Antiguo Testamento que el Dios que respalda a Israel es el verdadero, que los dioses que están con todas las demás dioses paganas, con las naciones paganas, son dioses falsos. Entonces ese es el Dios del Antiguo Testamento, el que quiere demostrar que él es el único Dios. ¿Ok? Que él es el único Dios y que él es soberano y que pida lo que él pida, pero el que esté con él y el que sea obediente le va bien. Ese es el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, como es un Dios de relación progresiva, ya está demostrado que el Dios de Israel es el mero mero. Si la gente le tenía miedo. De hecho, los romanos, el Imperio Romano, a todas las culturas eran perros, pero a los judíos les permitió seguir teniendo su rey. ¿Ok? El Imperio Romano les permite seguir teniendo su rey, sus concilios, su Sanedrín y todo, sus reglas. ¿Por qué? Porque había temor, había respeto a ese Dios de Israel. Ya está eso establecido. Pero ¿qué interesa ahora en el Nuevo Testamento demostrar? Que ese Dios quiere a todas las naciones, no solo es para Israel. Que es un Dios que es como Dios Padre, un Dios amor. Ya demostró lo que quería demostrar en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo, ok, yo soy Dios para todos, no solo para Israel. Y soy un Dios de amor, quiere que todos se salven. No sé. Pero eso también fue progresivo, porque sí, sáqueme de mi error, ¿no? Sáqueme de mi error. Al principio Jesús predica solo para los israelitas. Recuerdo a la mujer que le dijo,
también los perros también comen de las migajas que caen de la mesa. Exacto, él mismo dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Correcto, y después dice, bueno, me rechazan ustedes, es para todo. Estoy bien, ¿verdad? No sé, Sí, él corríjame. mismo dijo, Okay. y la Biblia lo dice, como él fue a los suyos y los suyos lo rechazaron, por eso les digo, el embudo se vuelve a abrir. Todas las naciones, todos el pueblo gentil, todo el que quiera, con tal que crean en mí, o sea, en Jesús, es el camino, puede venir al Padre. Check. Hermoso, muchísimas Siguiente gracias. pregunta. ¿Quién de Vicky Gutiérrez? En ese caso, Soy ¿verdad? Aline. Ah, que dice Vicky, Aline. Espérame, hermano, vamos con las mujeres. Ah, perdón. Sí, perdón, hermano, sí. Dígame, Sí, no hay problema. Aline. Bueno, es que habían dicho de que no tenían apocalipsis los hebreos, ¿verdad? Entonces, ellos como, o sea, como nosotros sabemos lo que va a pasar por lo que dice el apocalipsis, pero ellos ¿qué creen? Recuerde que Apocalipsis nosotros le decimos solo Apocalipsis, pero lo que se llama es literatura apocalíptica, que cumple con ciertas características. Y para ellos, una de su literatura apocalíptica es Daniel. Daniel con la profecía de las 70 semanas es lo que ellos ocupan, es lo que ellos saben. Entonces habría que, es un poco extenso, pero es, como le digo, es literatura apocalíptica y en ellas encontramos libros de Apocalipsis, el libro de Daniel y tenemos versículos de Zacarías. Entonces para ellos, su apocalíptica, su literatura es esa y tendrán otra literatura apocalíptica. Yo no la desconozco, pero en base a la Taná, en base a lo que es el Antiguo Testamento, le encuentran en Daniel con la profecía de las 70 semanas, pero ese es otro, eso lo vemos nosotros al final en el seminario de Apocalipsis, esa es la última clase, que qué es lo que dicen ellos, qué es lo que esperan ese Mesías, ¿verdad? Del final de las 70 semanas, el anticristo igual. Y tenemos lo que dice Zacarías, pero sí tienen su literatura apocalíptica. Para nosotros solo es Apocalipsis el que habla del fin, ¿verdad? Pero hay otra literatura apocalíptica. No sé si contesté tu pregunta con eso. Sí, gracias. Ok, hoy sí, hermano, ya no hay más manitas. Sí, fíjese que a raíz de lo que están diciendo, yo solo tenía una, pero ahora son dos. Una. Esther, ¿qué sucede con este libro, esta historia? Es cuestionable el hecho de que no aparezca el nombre de la Trinidad en ninguno de los versículos. Exacto, no aparece el nombre de Yahvé, pero lo que aparece es la doctrina. El libro de Esther lo que quiere es demostrar el goelato. ¿Goelato qué es? Goelato viene de Goel. Goel es Salvador. Entonces lo que el libro de Esther en Boaz está manifestando es un antitipo de Jesús. El Goel o Salvador. Porque ahí lo que se ve es la ley del goelato, que él tiene que restituir a Ruth. Y él es el Goel de Ruth, es el Salvador de Ruth. Entonces, es el prototipo de Jesús. Entonces, en ese libro lo que interesa, número uno, es la doctrina. Y dos, establecer que de ese es el linaje que viene Jesús. Pero no así, no aparece ninguno de estos. Por ejemplo, Judith no tiene algo que tenga que ver con la genealogía de Jesús. No sé si contesté su pregunta. Excelente. Y lo otro es con relación a lo que hablaron. Yo considero que en el caso de la pregunta de la hermana respecto al comportamiento o la conducta de nuestro Padre Celestial, no estaba en función de ser un Dios malo, sino que estaba en función de que la cultura pagana, la cultura cananea, no correspondía a las instrucciones que el Padre estaba dando y a los milagros que había hecho y a lo portentoso que había sido. Entonces, todo lo relacionado a paganismo, o sea, llámese idolatría, llámese todos los pecados de iniquidad, dioses ajenos, por eso se iban, ¿verdad?, en el paquete, sea de un mes de nacido o 100 años de edad. Eso es lo que yo considero. Y claro, lo otro es sobre esa es el otra Apocalipsis. respuesta, ¿verdad? Que es ilógico nosotros, que el ser humano de hoy quiera cuestionar el Dios del Antiguo Testamento cuando nosotros pensamos con la mentalidad y la cultura de ahorita, donde no existe eso, aparentemente. Pero eso era lo normal en el Antiguo Testamento. Eran todas las culturas paganas ofrecían incluso hasta su primer hijo en sacrificio a cualquier dios pagano.
Eso era lo normal. Y luego, maestra, el punto de vista del judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, de los hasídicos, que ellos afirman que el apocalipsis es una eventualidad que no se puede dar si hay rectificación. No sé si usted lo ha leído, que el apocalipsis son eventos que podrían no suceder si la humanidad rectifica. Y hay predicadores de raíces hebreas que ya están en ese asunto, en ese error. Ok, entonces, ahorita que usted menciona eso, bueno, solo ya para terminar, esa es otra cosa bien importante, que para la iglesia protestante, para nosotros los pentecostales, cuando viene el pentecostalismo, es que cobra esta importancia en, el arrebatamiento, el paraíso, allá en los cielos. No quiero sonar ofensiva, en qué va a pasar después de que me muera y qué va a pasar en el apocalipsis, yo me quiero ir y las bodas. Esa es mentalidad pentecostalista, hay que aclararlo, protestante. Para la iglesia católica, apocalipsis ya sucedió con el imperio romano. Y para el judío, lo que importa es el presente, shalom y plenitud en esta vida y cómo yo amo la tierra, amo los animales y demuestro que Dios existe por medio de mi vida. ¿Ok? Entonces hay que entender eso también, que eso de la visión, como dice el hermano, para el judío no es tan importante eso, ustedes, de que si me voy, que si no esto, que si el paraíso después de la... No, él se concentra en el aquí y el ahora, es más presente. ¿Sí? Apocalipsis ya ocurrió para los católicos, me perdí. Okay. Cuando veamos Apocalipsis, la literatura Apocalipsis, que lo vamos a ver en el seminario, vamos a ver las diferentes visiones de Apocalipsis o interpretaciones. Y una de las interpretaciones de Apocalipsis, hay histórica, hay preterista, hay futurista, espiritualista. Espiritualista es lo que hace la mayor parte de la iglesia protestante, en que todo lo espiritualiza algo porque es una lección espiritual. Así como, no, esto significa tal, eso es espiritualista. Pero la visión de Apocalipsis para la iglesia católica es preterista. Preterista es algo que ya sucedió. Lo dijo Juan en Patmos, Juan lo escribió en Patmos, pero todo eso de los eventos del anticristo para ellos ocurrió cuando Nerón quemó Roma y persiguió cristianos, ¿sí? Entonces, pero eso es parte de otra clase, de cuando vemos el seminario, pero a poco modo, a grosso modo, hay diferentes maneras de interpretar Apocalipsis. Nosotros, en nuestra visión protestante y pentecostal, solo existe la de me voy en el arrebatamiento y la boda del Cordero. Esa es la que existe para nosotros, pero esta es la intención de estudiar, ver las otras diferentes posturas de los demás, conocerlas, y las vamos a ver en el seminario Apocalipsis, y ya tenemos 7:42, me van a regañar porque ya va a entrar, creo que intercesión, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a cerrar, y le voy a pedir, a ver, Aline, ora vos, para cerrar la clase. Bueno, gracias Señor, te damos porque nos diste la oportunidad de aprender hoy. Gracias Señor por esa oportunidad de tener a Abby enseñándonos. Te pido que lo que enseñó hoy, que nos ayude para más adelante a aprender más de ti. Amén. 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 Tengan todos muy buen provecho. Nos vemos en la siguiente clase. No dejen de estudiar las clases día a día porque después se les va a acumular. Bendiciones. Y ya saben, maestra, considere esta enseñanza para 2 horas a la semana. Sería bueno. Sí, no, es que a veces, mire, es que